Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha conquistado a miles y miles de personas alrededor del mundo. Si eres fan de las producciones turcas, si te encantan las parejas que desprenden química hasta en la pantalla más pequeña, o simplemente disfrutas de una buena historia de amor, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de una pareja que sin lugar a dudas ha logrado enamorar a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa dupla mágica que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero gracias a su trabajo en la exitosa serie que los catapultó a la fama. Prepárense para un recorrido por su conexión, su impacto y por qué siguen siendo un referente de la química en la actuación. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Cómo olvidar a Serkan y Eda? Esa pareja de Senkalkam, o Love is in the air como se conoció en muchos países, nos regaló momentos inolvidables. Desde el primer encuentro, lleno de tensiones y malentendidos, hasta las profundas miradas que lo decían todo, su química en pantalla era palpable. No era solo una actuación, se sentía real, genuina. Y es que hay algo en la forma en que interactuaban, en la manera en que sus personajes evolucionaban, que resonaba con el público. Vimos cómo pasaron de una relación de conveniencia a un amor apasionado, lleno de obstáculos, pero también de una ternura que desarma. Las peleas, las reconciliaciones, los celos, la complicidad, todo estaba ahí, representado de una forma tan auténtica que era imposible no involucrarse emocionalmente. Y no podemos hablar de su conexión sin mencionar la forma en que Kerem Bürsin interpretaba a Serkan Bolat. Un arquitecto exitoso, un hombre de negocios con una fachada de frialdad, pero que en el fondo albergaba un corazón tierno y vulnerable. Vimos esa transformación poco a poco, guiada por el torbellino de energía y alegría que era Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel. Hande logró darle a Eda esa chispa, esa fuerza, esa pasión que la hacían irresistible. Era la personificación de la alegría de vivir, de la perseverancia ante las adversidades, y su amor por Serkan era tan puro y sincero que contagiaba. Juntos crearon una dinámica que era a la vez divertida, emocionante y profundamente conmovedora. Sus miradas se cruzaban y era como si se entendieran sin palabras, cómplices de un amor que nacía contra todo pronóstico. Recordemos esas escenas icónicas. ¿Quién no se emocionó con el primer beso? ¿O con las declaraciones de amor improvisadas? ¿Y las escenas de celos? Esas eran para enmarcar. Kerem y Hande tenían esa habilidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada, un gesto, una palabra. Su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Se notaba la confianza que tenían el uno con el otro, la comodidad que les permitía explorar las emociones de sus personajes sin miedo. Y eso, queridos espectadores, es lo que hace que una pareja en la pantalla sea verdaderamente memorable. No se trata solo de memorizar diálogos, se trata de sentir lo que los personajes sienten, de vivir su historia como si fuera propia. Y Kerem y Hande lo lograron, y vaya que lo lograron bien. La serie Senkalkam se convirtió en un fenómeno mundial, y mucho de eso se debió a la química innegable entre sus protagonistas. Las redes sociales se llenaron de fanart, de edits de vídeo, de teorías sobre su relación fuera de cámaras. Y es que cuando dos actores logran esa conexión tan fuerte en la ficción, es natural que los fans deseen que ese amor trascienda la pantalla. Y en este caso ese deseo se hizo realidad, al menos por un tiempo. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fuera de la serie generó un revuelo mediático que solo sirvió para aumentar la fascinación del público por ellos como pareja. Verlos juntos en eventos compartiendo momentos en sus redes sociales, solo alimentaba esa imagen de cuento de hadas que se había formado en la mente de sus seguidores. Pero, ¿qué hace que una pareja ficticia o real cause tal impacto? Creo que tiene que ver con la autenticidad. Kerem y Hande en su rol de Serkan y Eda, transmitieron una vulnerabilidad que resonó con muchas personas. Nos mostraron que incluso las personas más duras pueden ablandarse con el amor, que las diferencias pueden ser superadas, y que la comunicación, aunque sea torpe al principio, es clave. Nos recordaron la importancia de luchar por lo que uno quiere, de no rendirse ante las dificultades, y de la magia que ocurre cuando dos almas se encuentran y deciden unirse. Además, la historia de Serkan y Eda era aspiracional en muchos sentidos. Era una historia de superación personal,
de encontrar el amor en los lugares menos esperados, y de la importancia de la familia y los amigos en el camino. Kerem y Ande supieron darle vida a esos temas, haciendo que sus personajes fueran imperfectos, reales y por eso, tancables. Vimos sus luchas, sus miedos, sus inseguridades y también vimos cómo se apoyaban mutuamente, cómo se impulsaban a ser mejores personas. Y no olvidemos el lado visual. La estética de la serie, los escenarios, la moda, todo contribuyó a crear un ambiente de ensueño. Ande Erçel, con su estilo y carisma, se convirtió en un ícono de moda para muchas jóvenes. Y Kerem Bürsin, con su porte y galanura, se consolidó como uno de los galanes más deseados. Juntos formaban una pareja visualmente impactante, que cautivaba desde el primer instante. Pero más allá de lo físico, lo que realmente enamoraba era la conexión emocional que transmitían. A lo largo de la serie fuimos testigos de cómo Serkan, el hombre que creía haberlo perdido todo, encontró en Eda la luz que necesitaba para volver a creer en la felicidad. Y Eda, la chica soñadora que luchaba por sus objetivos, encontró en Serkan el apoyo y el amor que la hacían sentir completa. Esa complementariedad era la clave de su éxito como pareja en pantalla. Se complementaban, se desafiaban, se hacían mejores el uno al otro. Y la influencia de esta pareja va más allá de la serie. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en un referente para muchos en el mundo del espectáculo turco. Su profesionalismo, su carisma y su capacidad para conectar con el público los catapultaron a un nivel superior. Su popularidad traspasó fronteras, y hoy en día son reconocidos y admirados en innumerables países. Pensemos en el impacto que tuvieron sus personajes en la audiencia. ¿Cuántas personas se sintieron identificadas con los dilemas de Eda? ¿O con las dificultades de Serkan para expresar sus sentimientos? La serie les permitió a muchos espectadores explorar sus propias emociones, sus propias relaciones, y encontrar consuelo o inspiración en la historia de amor de Serkan y Eda. El éxito de Senkalkapm no fue un accidente. Fue el resultado de un guión sólido, una dirección acertada y sobre todo, de dos actores que se entregaron por completo a sus personajes. Kerem Bürsin y Hande Erçel demostraron tener una química que no se ve todos los días. Esa conexión se traducía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era una danza de emociones que hipnotizaba a la audiencia. Además, el hecho de que ambos fueran jóvenes y atractivos, y que su relación fuera tan comentada en la vida real, añadió un ingrediente extra de interés para los fans. Se creó una especie de fantasía colectiva alrededor de ellos, una historia de amor que parecía haber salido de una película. Y esa fantasía, bien gestionada, puede ser muy poderosa para conectar con la audiencia. Ahora es importante recordar que aunque su relación romántica haya terminado, el legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja en Senkalkapm perdura. Siguen siendo recordados con cariño por su trabajo en esa serie, y su química en pantalla es un ejemplo de cómo dos actores pueden crear magia juntos. Han demostrado que incluso cuando las relaciones personales cambian, el arte y la conexión que se crea a través de él pueden dejar una marca imborrable. La forma en que interactuaban era tan natural, que a veces era difícil distinguir entre los personajes y las personas reales. Y eso, para un actor, es el máximo logro. Lograr que el público crea en la historia que estás contando, que se enamore de los personajes que interpretas, es un don. Y Kerem y Hande poseían ese don en abundancia. Pensemos en la cantidad de parejas que hemos visto en televisión a lo largo de los años, y cuántas de ellas realmente logran dejar una huella. Kerem Bürsin y Hande Erçel son, sin duda, parte de ese selecto grupo. Su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, generó un impacto que pocas parejas han logrado replicar. Han inspirado a muchos jóvenes actores a buscar esa conexión genuina en sus interpretaciones, a no tener miedo de mostrar sus emociones, a confiar en la química que pueden generar con sus compañeros. Su éxito es un testimonio del poder del amor, de la perseverancia y de la magia que sucede cuando dos personas se encuentran y deciden construir algo juntas, ya sea en la ficción o en la vida real. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo nos regalaron una serie inolvidable, sino que nos recordaron la importancia de creer en el amor, en la superación y en la fuerza de las conexiones humanas. Su paso por Senkalkapm fue un hito y su química en pantalla será recordada por mucho tiempo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que sin duda enamoró a todos. Hemos recordado su icónica actuación en Senkalkapm,
la química que trascendió la pantalla y el impacto que tuvieron tanto en Turquía como a nivel internacional. Han demostrado que cuando dos talentos se unen y conectan de forma genuina, el Disalt Ado es un éxito que resuena en los corazones de miles de personas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por su historia y que les haya traído bellos recuerdos de la serie. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Fueron fans de Kerem y Hande como Serkan y Eda? ¿Qué escenas recuerdan con más cariño? ¿Qué les gustaría ver a continuación de ellos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y si este vídeo te ha gustado, te pido un gran favor, dale un buen like, comparte este vídeo con todos tus amigos que sean fans de ellos o de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.